7 de la mañana, la Unión Europea ha tenido una maratoniana reunión. Los líderes de Estado y de Gobierno del bloque de los 27 han acordado proporcionar ayuda a Ucrania, 90.000 millones de euros en préstamos para 2026 y 2027. El plan de financiación se basa en préstamos colectivos a través de la Comisión Europea, utilizando el presupuesto común del bloque y en lugar de contribuciones nacionales directas. Antonio Costa, el presidente del Consejo, aseguraba que han cumplido con su compromiso. El anuncio que se produce después de horas intensas de negociaciones en Bruselas, que venían precedidas de semanas de conversaciones estancadas sobre el uso de activos rusos congelados que podría respaldar a Ucrania con esa ayuda. Finalmente no se ha logrado acuerdo en esta partida. Sí se logrará financiar a Ucrania para los próximos 2 años, lo señalaba el presidente Antonio Costa. We decided that the European Union would cover Ukraine's pressing financial needs for 2026 and 2027. Last week, we decided that Russia would not get its assets back until Moscow ends its aggression. Today, we approved a decision to provide 90 billion euros to Ukraine for the next 2 years. We will provide a loan backed by the European Union budget. This will address the urgent financial needs of Ukraine. And Ukraine will only repay this loan once Russia pays reparations. The Union reserves its right to make use of the immobilized asset to repay. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que intervenía después de que se aprobara este acuerdo, ese préstamo de 90.000 millones para Ucrania, que cubrirá los próximos 2 años de financiación para esa guerra con Rusia. Aseguraba que la financiación después de 2027 se va a abordar en las próximas negociaciones presupuestarias a largo plazo del bloque, asegurando que el objetivo estaba claro: abordar las necesidades financieras de Ucrania, cada vez más acuciantes, y lo han logrado. Una Ursula von der Leyen que también confirmaba que la Unión Europea y los socios del Mercosur han acordado retrasar la firma del pacto comercial, un acuerdo que aseguraba que era vital para los intereses económicos y diplomáticos de Europa, destacando las salvaguardias para agricultores y consumidores. En lo que respecta a Ucrania, también hablaba Antonio Costa, aseguraba que el objetivo sigue siendo prorrogar sanciones a Rusia. To roll over our sanctions against Russia. Our goal is not to prolong the war. In fact, today's decisions are a crucial contribution to achieve a just and lasting peace in Ukraine. Because the only way to bring Russia to the negotiation table is to strengthen Ukraine. Préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para 2026 y 2027, pero los líderes de la Unión Europea han finalizado esa maratoniana reunión en Bruselas sin un plan para utilizar los activos rusos congelados y financiar así la ayuda a Ucrania. Han sido 14 horas de negociaciones. Los funcionarios que aseguraban que las conversaciones van a continuar mientras se evalúan otras propuestas. Recordemos que este plan para Ucrania va a canalizar 90.000 millones de euros a Kiev en los próximos 2 años, pero no se ha logrado avanzar en este otro tema, el de, recordemos, ese uso de activos rusos congelados, bloqueados de forma indefinida en el depósito belga Euroclear desde la pasada semana. Sigue contando con las posiciones enfrentadas de Bélgica. El primer ministro Bart De Wever, que aseguraba que su postura no ha cambiado. Soddisfatta dei risultati di questo Consiglio europeo, nei quali ho portato le posizioni alle quali chiaramente ero vincolata anche dalla risoluzione parlamentare, dalla posizione che ho portato ieri in Parlamento, particolarmente sui 2 temi che per noi erano più importanti. Il primo era quello di garantire il necessario supporto all'Ucraina per i prossimi 2 anni, ma di farlo con una soluzione sostenibile sul piano giuridico e sul piano finanziario, e sono contenta che abbia, diciamo così, prevalso il buon senso, che si sia riusciti a garantire le risorse che sono necessarie, ma a farlo con una soluzione che ha una base solida sul piano giuridico, sul piano finanziario.
Mientras tanto, recordemos también la postura que no ha cambiado por parte del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que ya en los pasillos de Bruselas, antes de que comenzara esta maratoniana reunión de prácticamente 11 horas, aseguraba que se mostraba completamente en contra de seguir apoyando financieramente a Ucrania, no tanto por la utilización de los activos rusos congelados, que también, sino también por esos préstamos, esos mecanismos como la emisión conjunta de deuda de los 27 para seguir apoyando a Ucrania. Aseguraba que cualquier forma de financiar a Ucrania es dinero perdido. It's totally out of that. I think it's a bad decision. All the others, except the Czechs and Slovaks, think that it was a good decision. I think it was an extremely bad decision, which bring Europe closer to the war. It looks like a loan, but of course the Ukrainians will never be able to pay it back. So it's basically lost money. And those who are behind that loan will take the responsibility and the financial consequences of that. 3 countries decided not to be part of it. That's an opt-out for Czech Republic, Slovakia and Hungary. So we are innocent. La cara de Viktor Orbán después de más de 11 horas de reuniones en la que ha tenido que escuchar este asunto, 90.000 millones de euros para apoyar a Ucrania en los próximos 2 años, a pesar del veto de Budapest. Mientras tanto, más noticias de última hora en lo que respecta a la alianza, a ese tratado para seguir apoyando a Ucrania a pesar de que no forma parte de la OTAN. La OTAN carece de resiliencia para librar una guerra larga, según advierte el jefe naval. La portada de Bloomberg muestra cómo los ejércitos de la OTAN explica que carecen actualmente de la resiliencia necesaria para un conflicto prolongado. Lo ha dicho el vicealmirante de la Marina Real Británica, Mike Woodley, también líder del mando marítimo aliado, y que ha declarado en una entrevista que las fuerzas occidentales necesitan prepararse para el campo de batalla, para un campo más complejo que abarca desde amenazas cibernéticas hasta militares. Añade que la organización del Tratado Atlántico Norte tenía capacidades superiores a Rusia, pero no necesariamente la capacidad de mantenerse durante un periodo de combate sostenido. Y en lo que respecta a Rusia y a esas negociaciones, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido a Ucrania que actúe rápidamente en las negociaciones de alto el fuego. Un Trump que asegura que se están acercando, pero espera que Ucrania actúe con celeridad, porque dice Rusia está ahí y cada vez más se demoran cada vez más. Aseguraba Donald Trump que, de nuevo también recordando las pérdidas humanas en el conflicto, asegurando que han sido las peores desde la Segunda Guerra Mundial, con 27.000 soldados muertos tan solo el pasado mes. Se espera que la delegación de Ucrania discuta el plan de paz en Miami con representantes estadounidenses este viernes, también unas conversaciones que se prolongarán durante el próximo sábado. A su vez, hay una negociación separada entre el enviado especial del presidente ruso, Kirill Dmitriev, y la parte estadounidense durante el fin de semana, aunque no será en Miami. El gobierno turco que asegura que Rusia y Ucrania están muy cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra. Dice el ministro turco de Exteriores, Hakan Fidan, que las negociaciones avanzan de forma positiva. Indica que el texto que finalmente se acuerde sería presentado al público ucraniano y que se trata de un asunto relacionado con las dinámicas internas del país. Hakan Fidan, que afirma que si las partes alcanzan un acuerdo sobre el papel, encontrarán la manera de presentarlo, y en ese proceso, dice, no solo es importante Zelensky, sino también la voluntad del pueblo ucraniano y la postura de Europa. Y el Kremlin ha confirmado los preparativos de una reunión entre Rusia y Estados Unidos para abordar los resultados de las consultas mantenidas por los emisarios de la Casa Blanca con la delegación ucraniana y europea. La prensa estadounidense, que ya informaba que este fin de semana el emisario económico Kirill Dmitriev va a mantener un encuentro en Miami con representantes de la Casa Blanca. La noticia la confirmaba el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Якобы проведут переговоры по Украине в Майами в эти выходные. Могут ли подтвердить эту встречу в Кремле? Если да, то какой состав планируется со стороны России? Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави с тем, чтобы получить информацию об итогах
работы, которая была проделана американцами с европейцами и с украинцами. Турция якобы хочет вернуть купленные. Y más noticias. El presidente estadounidense Donald Trump ha insistido en que no necesita autorización del Congreso para ordenar bombardeos contra intereses del narcotráfico ubicados en Venezuela. Eso sí, admitía que no le importaría compartir información previa con el legislativo. Un Donald Trump que anunciaba vía Truth Social que Washington bloquearía a todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela con crudo a bordo y acusaba al ejecutivo venezolano de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, haciendo referencia al parecer a las expropiaciones ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Recordemos que esta semana Susie Wiles, la secretaria del gabinete de prensa de Trump, admitía que si Trump autorizara un despliegue militar terrestre en Venezuela supondría la guerra y entonces el republicano requeriría del beneplácito del Congreso. Trump, que insiste en que no necesita permiso de la Cámara Baja para atacar a cárteles en Venezuela. Any authorization from Congress for any land attacks on cartels in Venezuela? For any what? For any land attacks on drug cartels in Venezuela? I wouldn't mind telling them, but it's not a big deal. I don't have to tell them. It's been proven. But I wouldn't mind at all. I just hope they wouldn't leak it. You know, people leak it. They are politicians and they leak like a sieve. But I'd have no problem. Y precisamente el ejército estadounidense ha vuelto a ejecutar un nuevo ataque en el Pacífico Oriental contra dos barcos en el Pacífico, recordemos, y que vinculan con el tráfico de drogas. El 18 de diciembre, por orden del secretario de Guerra Pete Hegseth, dice el Comando Sur estadounidense, han realizado dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones por organizaciones terroristas, recordemos, en aguas internacionales, donde han confirmado que transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y participaban en operaciones de transporte de drogas. Un total de 5 personas, 5 narcoterroristas, según señala el Comando Sur, han fallecido durante estas acciones, 3 en la primera embarcación y otras 2 en la segunda. Recordando esa última hora, recordemos el último ataque, esa es la imagen de ese último ataque del Comando Sur estadounidense, en el que se puede ver cómo abaten una de esas lanchas. Ese es el segundo ataque con esa presunta narcolancha en la que fallecen 3 personas. No ha habido supervivientes y la lucha sin cuartel contra el tráfico de drogas por parte de la administración Trump. Recordemos ya más de una veintena de operaciones desde el pasado septiembre, más de 90 presuntos narcoterroristas fallecidos. Crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela y Claudia Sheinbaum, que la presidenta mexicana se ha mostrado dispuesta a convocar a ambos países, así como a otros participantes, para buscar una salida pacífica a cualquier conflicto en la región. De nuevo reitera la importancia de oponerse a cualquier intervención o injerencia. Sheinbaum, que sostiene que la postura del país, de México, responde a una convicción y a la Constitución, y plantea que deberían compartirla los países sudamericanos. Precisamente el próximo martes, el día 23, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a celebrar una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela. Venezuela, que pedía este miércoles una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad después del bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump contra los buques petroleros sancionados que entren y salgan del país. Una reunión que permitirá a los miembros del órgano analizar la situación, evaluar posibles medidas colectivas, aunque la presidencia no ha precisado aún los temas concretos que se debatirán ni si habrá participación de representantes en Caracas. Y más noticias al margen de, recordemos, de Venezuela, pero también en Estados Unidos. El presidente Donald Trump, recordando también, más allá de que no necesita autorización del Congreso, ha firmado órdenes ejecutivas. La última ha sido una que busca establecer una nueva y amplia política espacial que afirmaría la superioridad estadounidense en la órbita, en la Luna y más allá. Una orden que marca el dominio espacial de Estados Unidos, ordenando a la NASA que envíe astronautas de regreso a la Luna para el año 2028 bajo el programa Artemis, y que establezca además elementos iniciales de un puesto lunar permanente para el año 2030, que incluya el despliegue de sistemas de energía nuclear en la superficie lunar y en órbita. La administración, que se ha fijado el objetivo de atraer $50.000 millones en inversión privada para
para 2028 y promover la sustitución comercial de la NASA. Trump, que subrayaba que Estados Unidos debe seguir la política espacial, una política que amplíe los límites del descubrimiento humano, los intereses económicos y los intereses de seguridad nacional vitales para la nación. Un Trump que también ha promulgado la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026. Ha aprobado un gasto militar de más de 900.000 millones de dólares y establece niveles de financiación en el Departamento de Defensa e incluye otras disposiciones para el pago a tropas y seguridad en el extranjero. Trump, que ha mostrado su preocupación por las secciones que, según él, limitan la autoridad presidencial y asegura que la Casa Blanca las interpretará de conformidad con las facultades constitucionales. El presidente republicano, que asegura que van a tratar todo ello con sumo cuidado, como dice comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y su autoridad constitucional para dirigir los asuntos exteriores del país. Y más de Donald Trump. Ha confirmado que va a firmar una orden ejecutiva para reclasificar la marihuana como una sustancia controlada de la lista 1 a una sustancia de la lista 3 y que tiene usos médicos legítimos. Un Donald Trump que hablaba ayer ante los medios en el despacho oval de la Casa Blanca, donde aseguraba que las personas que padecen dolores extremos, crónicos o enfermedades incurables, así como cánceres agresivos o trastornos neurológicos, han estado pidiendo este cambio, pero eso sí, ha querido dejar bien claro que la orden está a punto de firmarse, pero que no legalizará la marihuana de ninguna manera. Says that the order I am about to sign is not the legalization, or it doesn't legalize marijuana in any way, shape, or form, and in no way sanctions its use as a recreational drug. It has nothing to do with it. Y nueva tragedia en Estados Unidos, tragedia aérea, porque un avión Cessna CC-550 de propiedad privada se estrellaba mientras aterrizaba en el aeropuerto regional Statesville de Carolina del Norte y que ha provocado múltiples muertes. La Federación de Aviación aseguraba que el subjefe del comando, Bill Humby, confirmaba que este accidente ocurría por la mañana y que dejaba a este avión recordando que había salido del aeropuerto, pero poco después regresaba casi de inmediato después de viajar aproximadamente 5 millas. Todavía no se conoce el número exacto de víctimas mortales, pero ese es el triste balance, tragedia en un aeropuerto en Carolina del Norte y que ha causado múltiples muertes. Y la policía ha identificado a un ciudadano portugués de 48 años como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido el pasado sábado en la Universidad de Brown, que ha sido hallado sin vida. El presunto autor de este tiroteo, con una herida de bala y que las autoridades consideran que fue autoinfligida. El sospechoso, identificado como Claudio Neves, de nacionalidad portuguesa, era encontrado en una bodega en el estado de New Hampshire, según ha podido confirmar la policía. El alcalde de Providence, Brett Smiley, ha afirmado que esta noche los vecinos pueden respirar un poco más tranquilos. Al parecer rastreaban al sospechoso hasta que una agencia de alquiler de automóviles en Massachusetts y posteriormente hasta el almacén de New Hampshire les llevaba a esta pista, donde finalmente era localizado sin vida junto a una cartera y 2 armas de fuego. Y Estados Unidos ha sancionado a 2 jueces de la Corte Penal Internacional por supuestamente investigar, arrestar y enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Tel Aviv y por votar a favor de la decisión de la Corte contra la apelación de Israel el 15 de diciembre. Recordemos, la Corte Penal Internacional cerró el lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de las investigaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos en Palestina, ya que rechazaba su último recurso y confirmaba que mantienen su competencia sobre estos hechos ocurridos en la respuesta al ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Celebración en Tel Aviv. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha elogiado a Estados Unidos por imponer esas sanciones, todo lo contrario desde la Corte Penal Internacional, que han criticado esta medida, asegurando que no es una herramienta que se ajuste al derecho internacional.
Y el gobierno estadounidense, que ha incluido en una nueva lista a 29 buques y a sus empresas gestoras en la lista de sanciones por su presunta participación en la llamada flota fantasma de Irán, que está acusada de transportar crudo y productos petrolíferos iraníes mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos a Teherán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro ha identificado a esas embarcaciones, a esas compañías vinculadas, así como empresarios responsables de movilizar cientos de millones de dólares en hidrocarburos iraníes hasta diversos usuarios finales, incluso cuando supuestamente ocultaban el origen real de las cargas y los destinos de los envíos. Y más noticias. La Unión Europea, que ha descartado ese acuerdo comercial con el Mercosur por el bloqueo de Francia e Italia, y planean dejarlo para enero para que Roma estudie mejor su contenido. El pacto, que no se firmará en Brasil este fin de semana como estaba previsto. El hecho de posponer esta firma, que sería aceptable para los países del Mercosur, a pesar de que Brasil, que ostenta la presidencia rotativa del bloque latinoamericano, ya había advertido que no habrá más acuerdos si no se firma este fin de semana. Desde Bruselas añaden que los países Mercosur habían sido informados de que no se iba a lograr esa votación el viernes y en este caso también defendía ese no acuerdo para tomar más tiempo la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'altra questione per noi importante è l'accordo del Mercosur. Si sta lavorando per posticipare il summit del Mercosur, il che ci offre altre settimane per cercare di dare le risposte che sono richieste dai nostri agricoltori, le salvaguardie che sono necessarie per i nostri prodotti e consentirci così di poter approvare l'accordo del Mercosur quando, come abbiamo detto, avremo tutte le garanzie che sono richieste da un settore che altrimenti potrebbe essere colpito. Y el Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés como se esperaba, un anuncio que bueno, pues deja los tipos de interés, se mantienen en el recordemos, 2% por cuarta reunión consecutiva, una decisión que se ajustaba a las expectativas. Los responsables políticos, que reiteraban que van a seguir aplicando un enfoque basado en los datos y reunión a reunión, partido a partido. En la rueda de prensa habitual, la presidenta Lagarde señalaba que no se había debatido sobre subidas ni bajadas de tipos hasta el momento. Lagarde, que enfatizaba que el BCE no tiene una trayectoria predeterminada para los tipos de interés y, dado el alto grado de incertidumbre, no puede ofrecer orientación a Maduro. El Banco Central, que publicaba sus nuevas proyecciones económicas, el crecimiento que se ha revisado al alza hasta el 1,4% este año, al 1,2% en 2026, y para el 1,4% se espera un crecimiento en 2027, que también se espera que se mantenga ese ritmo, al 1,4% en 2028. En cuanto a la inflación, se espera que promedie el 2,1% al cierre de 2025, para posteriormente desacelerarse al 1,9% en 2026 y al 1,8% en 2027. Una inflación que se ha revisado al alza para 2026, principalmente debido al coste de los servicios. Y el presidente Trump ha hablado sobre la elección del próximo presidente de la Fed, asegurando que tiene 3 o 4 candidatos y que cada uno de ellos sería una gran elección. Un Donald Trump que mencionaba que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, el cual se postula para ocupar el puesto, es excelente, que lleva mucho tiempo en el cargo y que es un hombre fantástico, al cual volvió a ver ayer. Un presidente republicano que anunciaba que esa decisión sobre el asunto se tomará bastante rápido. Y OpenAI busca recaudar hasta 100.000 millones de dólares en nueva financiación, una medida que podría elevar la valoración de la startup hasta 830.000 millones de dólares. El diario Wall Street Journal habla de personas familiarizadas con este asunto, donde revelan que la compañía pretende cerrar una ronda a finales del primer trimestre de 2026, aunque, según informa, las condiciones podrían cambiar y la demanda de los inversores sigue siendo incierta. SoftBank, que ya ha comprometido más de 30.000 millones de dólares después de vender su participación en Nvidia para respaldar estas inversiones. También se espera financiación adicional de otras empresas. El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, que había buscado patrocinadores globales mientras la empresa evalúa una posible oferta pública inicial. Y Wall Street cerró al alza ante la desaceleración de la inflación. La SP500 ganaba un 0,8%, el Nasdaq rebotaba un 1,4%, mientras que el Dow Jones sumaba de forma leve 66 puntos ante los últimos datos que mostraban una disminución más de lo esperado en la tasa de inflación. Cayó hasta el 2,7%, se desaceleró hasta el 2,7% en noviembre, el nivel más bajo desde julio y por debajo de las expectativas, que esperaban un repunte hasta el 3,1%. La inflación subyacente cayó al 2,6%, es el nivel más bajo desde marzo de 2020.
2021. Unas cifras que siguen siendo ambiguas, ya que la ausencia de datos en octubre, tras el cierre de gobierno, reflejaban una moderación sostenida en las presiones sobre los precios, y esto podría allanar el camino para nuevos recortes de tipos por parte de la Fed. El sector de consumo y tecnológico lideraba las ganancias, con avances del 2 y del 1% respectivamente, y Micron Technology el ganador, con un rebote del 10% después de presentar unos resultados muy por encima de lo esperado y sus perspectivas para el 2026. El sector financiero y de consumo básico y energético e inmobiliario quedaron rezagados. Hoy hay que estar muy atentos al índice de precios PCE en Estados Unidos, que arroje más luz sobre la situación de Estados Unidos después de ese dato de desaceleración del IPC, pero también habrá que estar muy pendientes de las cuentas del gigante deportivo Nike, que ha dejado unos ingresos que ascendieron a 12.400 millones de dólares, ascendieron, o mejor dicho, apenas un 1% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. En lo que respecta a las ventas al por mayor, fueron de 7.500 millones y los ingresos de Nike Direct fueron de 4.600 millones de dólares. Converse añadió 300 millones de dólares a las cuentas. El trimestre, recordemos, cuentas del segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2026, que arrojan un desplome de las ganancias del beneficio neto, un 32% menos que en el segundo trimestre fiscal 2025, y que definitivamente dejan unas ganancias de 792 millones de dólares para el gigante textil americano. Está cayendo en preapertura casi un 10%. Y más noticias relacionadas con los mercados. El Banco de Japón ha cumplido con el guión previsto y ha subido tipos de interés 25 puntos básicos hasta el 0,75. La Junta ha aprobado por unanimidad ese aumento, una declaración del Banco Central que señala recuperación moderada de la economía japonesa, condiciones laborales restrictivas y fuertes ganancias corporativas para justificar esta decisión. El Banco de Japón, que eleva los tipos de interés a su nivel más alto desde 1995. 7:26, hacemos una breve parada y vemos las reacciones de los mercados a esta decisión del Banco de Japón.